Buenas tardes tengan cada uno de ustedes, hermanos, hoy en esta ocasión. Antes de empezar, recuerden que varios de ustedes han hecho peticiones ante la congregación y vamos a recordar estas peticiones, particularmente a los hermanos y hermanas quienes se encuentran dedicados a salud, para que el Señor les pueda restaurar su salud. Recuerde también que nuestro hermano Alex estará viajando a Houston. Lo invitaron a predicar allá, solo que estemos en oración por él y su familia. Y también le toca la predicación a confraternidad allá en Brownsville, Texas, solo que vamos a orar con su hermano en su preparación de las clases que él va a estar dirigiendo. Y recuerde que esta congregación también ha decidido tener la reunión matrimonial aquí el día 22 de octubre, solo que esté orando por ese éxito de la misma manera. Mi esposa y yo estamos contentos porque hoy fue nuestra primera ocasión que nuestro nieto los escribe. Come on down, don't be afraid. So the only thing you're going to have to learn Spanish. Okay? So you listen very carefully to my words, okay? And if you don't understand, you ask your grandma. Estamos contentos porque nos escribe nuestro nieto, que ya estamos trabajando en la tercera generación de nuestra familia. Fue la primera vez que se paró delante de una congregación y trajo su primer sermón. Y me manda un texto y me dice, Grandpa, el camino más largo es el camino de donde está sentado al púlpito. Claro que sí, ¿verdad? Obviamente cuando es el primer sermón, la primera lección, entran los nervios. Parece que no, hermanos, pero pararte acá enfrente, ¿verdad? Para muchas personas le causa mucha ansiedad y también mucho estrés y pues muchos nervios. Aún todavía hay hermanos que llegan a ese lugar, solo que no es un trabajo fácil, no es una obra fácil más bien. Yo creo que no debo usar la palabra trabajo porque no es trabajo, sino que es un deleite, un privilegio de pararnos delante de ustedes, ¿verdad? Y de traer la palabra de Dios. Solo que sigan orando. Nuestro nieto Elijah Rodríguez vive en San Francisco con mi hijo, ¿verdad? Solo que allá fue donde predicó su primer sermón. Pero ya por lo menos está trabajando con la tercera generación de nuestra familia. Y a ver a dónde nos lleva. Yo lo doy por Dios. Muy bien. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias por su atención en esta ocasión. Y le volvemos a recalcar, como siempre, estamos aquí para ayudarles en lo que podamos. Así que si usted tiene alguna necesidad espiritual, ahí ante su pantalla aparecen varios medios con los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros. Tenemos nuestros ancianos que están listos y preparados para hablar con usted y pues por escuchar la necesidad espiritual que usted pueda tener y así a ver en cómo le podemos ayudar. Pero bienvenidos. Vengan y visiten personalmente. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. La semana pasada terminamos estamos estudiando en esta ocasión guía para los miembros de la Iglesia de Cristo. Y estuvimos estudiando la última vez concerniente a los recién convertidos, porque estamos viendo las categorías de miembros que se encuentran dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Ya hemos hablado superficialmente concerniente a estas categorías numerosas de veces y pues no nos hemos profundizado en este estudio, así que simplemente hemos hablado superficialmente y por lo tanto pues escuchamos y pues lo van a oír de vuelta, pero ahora nos vamos a profundizar un poco más en estas categorías que la Biblia menciona que componen la membresía de la Iglesia de Cristo.
Ya hemos terminado concerniente a los recién convertidos. ¿Tienen alguna pregunta o comentario concerniente a ellos? Algo quizás que no entendieron en aquel entonces, pero que ahora tienen tiempo para hacer preguntas y si acaso podemos contestar. ¿No? Muy bien. Ahora vamos a los niños en Cristo. Los niños en Cristo. Esta es otra categoría de miembros que se encuentran dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y primeramente queremos ver, ¿verdad?, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los niños en Cristo? Y estos estudios, hermanos, son simplemente para que nosotros meditemos sobre ellos y también para que cada uno de nosotros entendamos en qué categoría nos encontramos. Posiblemente al estudiar la categoría de los recién convertidos, usted se dio cuenta que usted es un recién convertido. Ya entonces nos hemos profundizado en lo que la Biblia nos enseña concerniente quiénes son, qué es lo que necesitan que hacer y qué es lo que nosotros como la iglesia necesitamos que hacer hacia ellos para poder ayudarles. Porque recuerde que en la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo les da a los apóstoles, que es Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, dice: por tanto, ir a todo el mundo, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Ahí hay dos partes. Número uno, toda la parte del evangelismo, de evangelizar, ir a un mundo perdido que se encuentra en pecado y tratar de rescatarlos de esa condición en la cual ellos se encuentran. Pero segundo, está la obligación, la responsabilidad de enseñarles. Solo que no es trabajo del anciano, del diácono, del predicador, es trabajo individualmente, porque Efesios capítulo 3, versículo 10 nos enseña para que la iglesia ahora le pueda enseñar la bautiforme sabiduría a todos. Es la responsabilidad de todos. Solo que entonces miramos nosotros que este trabajo no es solamente de uno. La iglesia se organiza y se prepara para poder enseñar y ayudarnos en estas áreas en donde se requiere instrucción. ¿Okay? Pero no es únicamente la responsabilidad de la iglesia, sino que cada quien individualmente. Solo que los niños en Cristo, ¿quiénes son? Según la Biblia. Miramos nosotros que en la primera carta de Corintios, capítulo 3 y versículo 1, el apóstol Pablo le escribe a una congregación que está teniendo problemas severos. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo les escribe y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Solo que Pablo viene a identificar que dentro de esta congregación, así como en las otras congregaciones, y esta no está excluida, se encuentran niños en Cristo. ¿Quiénes son? Bueno, primeramente vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primeramente tenemos nosotros 1 de Corintios capítulo 14 y versículo 20. Y note lo que la palabra de Dios nos enseña concerniente a un niño en Cristo. 1 de Corintios capítulo 14 y versículo 20. Dice la palabra de Dios lo siguiente: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El apóstol Pablo una vez más está describiendo esta categoría de membresía dentro del cuerpo de Cristo Jesús, dentro de la iglesia en Corinto. Y nos dice que el niño en Cristo tiene un modo diferente de pensar. Eso quiere decir que cada categoría de membresía dentro del cuerpo de Cristo Jesús tiene un modo de pensar. El espiritual tiene un modo de pensar. El carnal tiene un modo de pensar.
El niño en Cristo tiene un modo de pensar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño. Está haciendo una distinción entre un hombre adulto y un niño. El pensamiento de un hombre adulto es diferente al pensamiento de un niño. Y es que el pensamiento de un niño es un pensamiento muy superficial, porque aún todavía no ha encontrado, miren, en la palabra de Dios tenemos nosotros, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículo 33, y en Colosenses capítulo 12, versículo 4, consideremos lo que dice la palabra de Dios concerniente a la sabiduría de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33, dice la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuál insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Pongan atención a lo que dice Pablo ahí, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Ahora vamos a Colosenses capítulo 12 y versículo 4. En Colosenses capítulo 12, versículo 4, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Perdón, es capítulo 2 y versículo 2. Colosenses 2:2, de 4 a 3, 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Estos versículos nos dan a entender la profundidad de la sabiduría de Dios. Es algo profundo, hermanos. Es algo profundo. Y para poder llegar a una comprensión, a un entendimiento, hay varias cosas que se tienen que hacer. Hay un proceso para llegar a este punto, ¿ok? Primeramente se requiere el leer, ¿ok? Segundo, se requiere la investigación. Tercero, se requiere la interpretación. ¿Ok? Leer, investigar y la interpretación. El leer, Apocalipsis, capítulo 1, 3. La investigación, Hechos, capítulo 17, versículo 11. La interpretación, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El niño en Cristo Jesús todavía no ha pasado por eso, está en el proceso de pasar por esto. Ustedes recuerdan que la última vez que estuvimos juntos, el recién convertido, hay varias cosas que tiene que entender que están impidiendo, están estorbando para llegar a este proceso. Cuando estudiamos esto, miramos lo que decía ciertas escrituras concerniente a lo que el recién convertido le está impidiendo y le está estorbando, que tiene que tratar con ellos. Y hablamos de los hábitos. Los pecados fueron perdonados, pero todavía existen hábitos con los cuales él o ella tiene que tratar para poder llegar a este punto. Es un proceso. ¿Qué tanto tiempo se lleva? Todo depende de la persona y su deseo. Pero una vez que llega a este punto, ¿verdad? Ya entonces la lectura es en su vida la investigación y la interpretación para llegar a una comprensión, a un entendimiento. Pero noten, estamos hablando de las escrituras, que es una profundidad de la sabiduría de Dios. Es algo que no tiene fin. No importa qué tanto tiempo tengamos nosotros en el Evangelio. Yo que tengo ya cerca de 50 años estudiando y meditando por la Escritura, aún todavía no llego a la conclusión de varias cosas. ¿Por qué? Porque todavía me falta. Hay profundidad todavía que investigar, conceptos a que llegar.
Y el niño en Cristo Jesús apenas está empezando todo esto para llegar a una comprensión, a un entendimiento. Y cuando ya llega a la comprensión y entendimiento, entonces ya llega a conceptos, a entender conceptos bíblicos. Y hay una firmeza en la persona. Ahorita hablamos un poco más de esto, ¿verdad? Pero cuando es niño, piensa como niño. Piensa como niño. Su manera de pensar es como un niño, bien superficial. Y se puede dar a entender en su manera de comentar, en su manera de escribir cosas bíblicas, en su manera de enseñar. Yo estoy seguro que cuando la gente hoy, en esta ocasión, oyó a mi nieto por primera vez predicar, pudo entender y pudo ver la niñez en él, porque fueron puntos muy superficiales. Le pregunté yo, ¿de qué predicaste? Dijo, Grandpa, very simple, basic things. Puntos bien básicos, porque aún todavía no ha llegado, ¿verdad?, a desarrollar este concepto en su vida. No ha llegado a puntos de entendimiento, conceptos profundos de la palabra del Señor. Todo lo que se encuentra en este aspecto, la persona. Y claro, ¿verdad?, aquel que se encuentra en la categoría de espiritualidad, que son espirituales, debe de haber un poquito de tolerancia hacia ellos. Y debe de haber un poquito de entendimiento hacia ellos, porque entendemos de dónde vienen. Y no estamos para desanimar a nadie, ni para ponerlos abajo, sino que para ayudarles, para que puedan seguir caminando. ¿Qué si un predicador de experiencia de 50 años estuviera en la audiencia cuando mi nieto predicó? Seguramente que él hubiera encontrado muchos errores y muchas cosas que, pues, muy simples. ¿Y qué si este predicador se hubiera levantado y hubiera ido a regañar a mi nieto? ¿Qué tipo de actitud piensan ustedes que mi nieto iba a recibir? Se iba a desanimar. Solo que quien se encuentra en la categoría de espiritualidad tiene que entender todas estas cosas. Recuerde que estamos para ayudar. Note lo que dice el apóstol Pablo concerniente a esta relación. En Romanos capítulo 14 y versículo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente, porque ahí Romanos está hablando precisamente de eso, de los débiles y de los fuertes, de los niños en Cristo Jesús y de los espirituales. Y dice capítulo 14, versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El débil en la fe, el niño en Cristo Jesús, va a traer opiniones. ¿Recuerdan cuando el joven estaba con los adultos allá en el tiempo de Job, capítulo 32, versículos 6 y 7? Dice el joven, yo me detuve en dar lo mío, y él lo nombra opiniones. Yo me detuve en dar mis opiniones porque entre nosotros había hombres ancianos, sabios, y dando a entender al joven que ellos tenían más experiencia, con conceptos más afirmados, más acertados en la palabra, y que ellos podían dar consejos mucho más mejor que él. Pero noten lo mismo que el apóstol Pablo está tratando aquí en Romanos capítulo 14, versículo 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer uno y habla de otro asunto, pero el punto principal es recibir al débil en la fe, pero no para contender, no para argumentar, para pelear. No de lo que dice el versículo 1 de Romanos capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Recuerde que usted y yo, según como dice 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 33, dice la palabra de Dios lo siguiente: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no
procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El punto es este, que nosotros, aquellos quienes se encuentran en la categoría de espiritualidad, no deben degradarse a sí mismos, sino que deben entender y deben de ayudar a aquellos los cuales se encuentran en esta postura, los niños en Cristo Jesús. Otra vez, ¿por qué? Porque su pensamiento es superficial. Pregunta o comentario. Bueno, bien entendido, ¿verdad? Segundo, miramos nosotros que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 14. Noten quiénes son los niños en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seas niño fluctuante, llevado por donquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar empeñan con astucia las artimañas del error. Noten las palabras que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa aquí, para que no sean niños fluctuantes. Un niño en Cristo Jesús es una persona fluctuante, una persona que no está muy afirmado en las cosas de Dios. No está muy afirmado en las cosas de Dios. Una persona que aún todavía no llega a una firmeza de corazón. Y simplemente porque está estudiando, está leyendo, está investigando y poco a poco está interpretando para llegar a una conversión. Solo que es una persona fluctuante. Es decir, que cualquier viento se lo puede llevar. Y tenemos que entender eso. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con los niños en Cristo Jesús. Porque hoy en día, hermano, así como en aquel entonces, había, dice aquí, versículo 14, vientos de doctrina. Y uno le pregunta al texto, bueno, ¿cuáles fueron los vientos de doctrina en aquel entonces? Porque si el niño en Cristo Jesús se encuentra en este estado, que no es firme, que está entre sí y no, entonces, ¿cuáles fueron los vientos de doctrina en aquel entonces que los desviaron, algunos de ellos, de la verdad? Hoy en día, ¿a cuáles son los vientos de doctrina? Porque todavía existen. Note lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. La segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor quien los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Noten, hubo y habrá. Hubo en aquel entonces, pero hoy en día también existen vientos de doctrina. Y para poder no ser llevados por el viento de doctrina, consideren pues lo que dice Hebreos capítulo 13 y versículo que es 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y luego habla de otra cosa ahí, pero buena cosa es afirmar sus corazones. Y esto es lo que está llegando el niño en Cristo, a una afirmación, a una estabilidad, a una firmeza en la palabra de Dios. Solo que las diversas doctrinas hoy en día, ¿verdad?, todavía existen. Y no tanto me voy a detener en lo de afuera, sino que dentro de la iglesia de Cristo hay diversas doctrinas falsas que el recién convertido tiene que estar listo para poder no solamente escucharlas, sino para poder también contrastar con estas diferentes doctrinas. Se viene a desviar. Hay congregaciones que tienen varios bautismos durante el año, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que tantos de esos bautizados se han quedado dentro de la iglesia. Porque pasan por estos estados.
son recién convertidos y luego entran en la niñez en Cristo Jesús. Y este es el tiempo cuando usted y yo debemos de procurar de mantener nuestra firmeza y ayudar para que ellos también tengan provecho en desarrollar sus talentos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Porque recuerden, son fluctuantes. Y hay hombres que son astutos, que tienen sus artimañas y muy sutil las vienen a entrar dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y esto ya ha entrado dentro de la iglesia. Las de afuera ya las conocemos. Ya conocemos la doctrina pentecostés, ya conocemos la doctrina bautista, ya conocemos la doctrina católica, ya conocemos la doctrina de los testigos de Jehová. Pero dentro del cuerpo de Cristo Jesús, que son cristianos, o ya como dice Jesucristo, ¿verdad? En Mateo capítulo que es 7 versículo 15, que son lobos rapaces, pero que vienen vestidos como ovejas. Son los que traen al cuerpo estas herejías. Y se tiene que llevar mucha atención en todo esto. Por eso debemos nosotros escuchar bien lo que se dice, pero investigar a ver si están de acuerdo a la palabra de Dios. Y si están de acuerdo a la palabra de Dios, entonces ya sabemos que estamos tratando bien la palabra de Dios. Solo que, ¿quién es un niño en Cristo Jesús? Una persona que no está muy estable dentro del cuerpo de Cristo Jesús en cuestión de doctrina. Pregunta o comentario. Manuel. Y esta etapa de la niñez, hermano, es válida, pero no por mucho tiempo. Es una etapa que tenemos que ir avanzando para salir de ella. Lo malo aquí es que muchos no salieron de ella, o no han salido todavía. Y luego viene el reclamo de Dios. Hebreos 5:12 nos dice, porque pudiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es necesario que se les voy a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, porque no salieron de ahí. Entonces sí es válida. Dice en segunda carta capítulo 2, decían como niños recién nacidos la leche espiritual. Es válida, pero no por mucho tiempo. O sea, tenemos que salir de ahí lo más pronto posible, porque no solamente van a venir a engañarnos o a movernos de nuestro modo de pensar, sino que los problemas se vienen también. Una iglesia que es niña se vienen los problemas de división como tenía la iglesia en Corinto, y muchos problemas. Entonces hay que salir de ahí lo más pronto posible. Y en base de esta explicación surge la pregunta, bueno, ¿quién es responsable? ¿El recién convertido o el niño en Cristo, o nosotros quienes entendemos mejor? Ahorita la contesto, le voy a dar tiempo. Es bonito saber que pues, somos miembros de la familia de Dios, y en una familia tenemos de diferentes categorías también de hijos, ¿verdad? Y si uno se compara a lo que Dios nos ha enseñado, de que los mayores, siempre los padres le dicen a los mayores que cuidan a sus niños pequeños, ¿verdad? Que están pequeños en la familia. Solo que así nosotros también en la familia de Dios, nosotros los que ya tenemos más tiempo, tenemos la responsabilidad de cuidar a aquellos niños y los recién convertidos. Pero si se bautizan y nunca les hablamos, nunca les animamos, nunca hacemos por llegarlos a conocer, ¿verdad? En qué necesidad tienen para ayudarles a madurar, esa es la responsabilidad del maduro, de los que ya tenemos tiempo, de alimentarlos de esa manera, no nomás con pura palabra de Dios, sino también estar ahí para ellos cuando los necesitan. Bueno, Aurora ya contestó parte de mi pregunta, ¿verdad? La responsabilidad son de nosotros, hermanos, los maduros en Cristo Jesús. No de los niños, de los recién convertidos, porque ellos no saben mejor. Es responsabilidad nuestra. Y ahí cabe, ¿verdad? Entonces, aquellos quienes son bautizados, ¿cómo los tratamos después de que son bautizados? ¿Hay urgencia de enseñarles? ¿Les enseñamos lo básico para que puedan salir prontamente de esos rudimientos principales? Porque la tardanza de ellos
es la falta nuestra, porque ellos no saben mejor. Ellos han entrado a un lugar que pues muy apenas conocen, ¿verdad? No conocen al hermano tal fulano ni a la hermana tal fulana, ¿verdad? No conocen la dirección de la iglesia, pero la iglesia sí conoce la dirección de ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo para llevarlos a ese punto? Para que ya entonces pueda haber un crecimiento sano y decir, ok hermano, ok hermana, ya está listo para servir la fe del Señor, ya está listo para hacer una oración. Darles esa confianza, esa dirección para que lleguen a ese punto. Si uno recién convertido nunca se le ha enseñado y le dice, ok hermano, vas a dar la primera oración a la fe del Señor, ellos están, ¿qué es eso hermano? ¿Qué tengo que hacer? Nunca se le enseñó. Estamos hablando de puntos básicos, fundamentales. Solo que la culpabilidad, según la palabra del Señor y según mi perspectiva, cae en nosotros los espirituales. Y vamos a hablar más de esto, ¿verdad? Uno piensa, ¿verdad?, que ya entre más alto se vaya lo espiritual, que es más fácil, ¿no? Más responsabilidad. Más responsabilidad y más deberes nuestros. Pero por lo pronto, tenemos a los niños en Cristo Jesús. Regresando, ¿verdad?, lo que el hermano Alex acaba de decir, porque surgen preguntas, ¿verdad? Y esto es el proceso de investigación, ¿verdad? Leemos, entendemos el concepto, entonces vamos a investigar cuál es el problema, what's the problem. Bíblicamente entramos entonces a hacer preguntas. ¿Qué de esto? ¿Por qué esto? Y esto, y esto, y ya. Entonces comenzamos a buscar la dirección bíblica para que podamos seguirla. Porque los niños en Cristo Jesús son bien fácil, se pueden engañar. Se pueden ser llevados por diferentes doctrinas. Y es cuando ya viene el hombre engañadoso con sus artimañas y comienza a sembrar en la mente de un niño, ¿verdad?, ciertas cosas. No, que ahí son bien dogmáticos. Esos hermanos se creen que son hermanos de la sana doctrina y punto, y comienzan a poner varias cosas en la mente de un recién convertido o un niño en Cristo Jesús. Y todo esto pues no tiene sentido para él, porque inmediatamente, ¿verdad?, comienza a ver las cosas espiritualmente y comienza quizás a tener sentido para él, pero no mira al otro lado. Solo que miramos que esta es la condición de un niño en Cristo Jesús. Nos lleva al tercer punto, porque el tiempo se me acaba. Enemigo. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Este es el estado de un niño en Cristo Jesús. No de lo que dice Hebreos. Alex lo citó, ¿verdad? Pero ahora vamos a leerlo. Hebreos capítulo 5 y versículo del 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, noten, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos o los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Aquí hay varias cosas que apuntan a un niño en Cristo Jesús. Número 1, son personas que son tardos para oír. Recuerden, no tienen mucha fundación, solo que son tardos para oír. No comprenden conceptos, no comprenden bien. Si acaso se están haciendo una clase avanzada y una clase que está hablando de cosas profundas, como dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, que hay cosas difíciles de entender, pero el predicador, como quien dice, lo está breaking it down, paso por paso, ¿verdad? Pero para un niño en Cristo Jesús no lo está entendiendo, porque no se está explicando de una manera simple. Los conceptos no los entiende, solo que es tardo para oír. Segundo, miramos nosotros que este niño, ¿verdad?, en Cristo Jesús
se siente confortable en los primeros rudimentos. Cuando se habla de la iglesia, del bautismo, un niño en Cristo Jesús se siente confortable con estos temas. Son temas básicos. Y cuando digo que son temas básicos, no estoy diciendo que no son temas que no tienen importancia, tienen importancia. Pero para cierta categoría de gente, no para los maduros. Los maduros ya necesitan carne, necesitan ya profundidad en la palabra de Dios. Pero para un niño, ¿verdad?, se siente confortable. ¿Qué tantas veces no ha ido usted a congregaciones y entra a la congregación y están estudiando los domingos de la mañana el libro de qué? Hechos. Hechos. El libro de Hechos es un libro muy fundamental. Muy fundamental. Y la gente se siente a gusto con el libro de Hechos, pero ya entrando al libro de Romanos, ya entrando al libro de Apocalipsis, ya entrando a conceptos más profundos, en ocasiones encontramos problemas. ¿Por qué? Porque la hermandad se siente más confortable con los rudimientos, los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que ya debemos de dejar esos. ¿Y por qué está el niño en Cristo en ese estado? Por lo que dice el versículo 14, porque no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Saben lo que quiere decir eso? Los sentidos ejercitados. Este es el ejercicio. Aquí está el ejercicio: leer, investigar, interpretar. Este es el ejercicio. Esto viene a aumentar el sentido nuestro para poder discernir bien las cosas. No te lo quise la palabra del Señor: examinarlo todo, retener lo bueno y desechar ¿qué? Bueno, ¿cómo llega uno a ese punto? ¿Cómo llega uno a entender qué es lo bueno, qué es lo que es correcto y qué es lo malo? Ejercitando nuestros sentidos. El discernimiento. ¿Recuerdan lo que Jehová Dios le dice al pueblo de Israel? Dice: venid todos, luego, venid todos. ¿Para qué? Para investigar. Para investigar. Le dice al pueblo de Israel, en el profeta Isaías está esto, ¿verdad? Isaías le está hablando a un pueblo rebelde que se encuentra en este estado. Y no de lo que Isaías le está diciendo, versículo 18, capítulo 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Jehová le está llamando a este pueblo y decir: ok, vamos a debatir este punto. Y para poder debatir un punto, uno tiene que tener los sentidos ejercitados. Porque si no tiene los sentidos ejercitados, no va a comprender los conceptos. Isaías capítulo 41, versículo 21, note lo que dice. Isaías capítulo 41, versículo 21, dice la palabra de Dios lo siguiente. Isaías 41, 21 dice la palabra de Dios: alega por vosotros, alega por vuestra causa, dice Jehová, presenta vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Aquí se encuentra otra vez un discernimiento. Si uno va a alegar con Jehová, si uno va a traer una discusión, tiene que ir preparado. En un debate tiene que ir preparado. Y tienen que tener los sentidos ejercitados para poder alegar y para poder discutir bien, correctamente. Un niño en Cristo Jesús no tiene esta capacidad. No tiene esta capacidad. Por lo tanto, necesita la dirección y la guía de los espirituales. Y se me acabó el tiempo, ¿no? Por lo que la próxima semana vamos al punto número 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia para llevar al recién convertido a ese punto? Pero pregunta o comentario. Ahí en Mateo 24:11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se estará. Pero dice 24:24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, verán grandes señales y prodigios, de tal manera que ganarán, si fuera posible, aún. Pero tenemos que entender quiénes son, hermanos. Porque muchas veces pueden ser nuestros mejores amigos. Pueden ser nuestros hermanos con los que respetamos y queremos. Ya entra lo emocional. Uno tiene que escoger entre hacer lo que tiene que hacer
por permanecer amigos con tal persona. Es difícil cuando uno tiene un acercamiento a una persona, ¿verdad? Es difícil. Si es difícil entre la familia, continuar con la hermandad, que tenga vamos a suponer que nos venimos a ser muy amigos con el predicador, ¿verdad? Y luego el predicador trae una falsa doctrina, ¿verdad? Y luego, yo no voy a decir hermano, yo le tengo respeto, yo lo respeto, y ¿quién le va a decir? Hermano, ¿a dónde? El apóstol Pablo actuó en Timoteo, ¿verdad? Me imagino que empezó también Timoteo, ¿verdad? Como niño, cuando era joven, ¿verdad? Quiero decir que lo guiaba el apóstol Pablo, lo animaba. Es lo que necesita, ¿verdad? Un entrenamiento, y vamos a hablar más de esto, ¿verdad? En el segundo punto. Por eso digo que vamos a escudriñar los espíritus, a ver si son de Dios. ¿Mande? Escudriñar los espíritus, a ver si son de Dios, porque también dice que salieron de nosotros. Y ya no eran. Por eso digo, estas son las diversas doctrinas, corrientes, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado. Y es peligroso para este tipo de cristiano, el que se encuentra en esta categoría. Y también el recién convertido. Tenemos que tener cuidado. Porque si se pierden, ¿verdad? Y si pierden por causa de nuestra causa, ¿ustedes creen que nosotros no vamos a tener responsabilidad en él? Si el apóstol Pablo le dice, ¿verdad? Le dicen que en 1 Corintios capítulo 8, versículo 11 y 12, dice que si tu hermano se pierde por causa de una decisión que tú hagas, aunque tenga una débil conciencia, ¿de quién es la culpabilidad? Del espiritual. Déjenme leerles el texto, ¿verdad? Para que yo tenga que unos mecanismos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 Corintios capítulo 8, versículo 11 y 12 dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Empiezan en el 10, ¿verdad? Pero dice por el conocimiento tuyo, está hablando de los maduros. En contra quien el débil. Versículo 10 dice: porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se va a perder el hermano débil por causa de que Cristo murió. De tal manera, pues pecando contra los hermanos y heriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. ¿De quién la culpa? Del fuerte. Pero en este caso, ¿verdad? No está diciendo que Pablo hizo mal o que el hombre que se sienta hizo mal. El propósito del fuerte es destruir al débil para que lleguen al mismo nivel. Pablo mismo dice, ¿verdad? Nadie tiene negocio de andar juzgando mi conciencia, mucho menos un hermano con una débil conciencia. Y eso es lo que pasa, que muchas veces los hermanos débiles de conciencia quieren controlar a los espirituales, y no es así. Pero si yo me pongo en mis muros y digo, ¿sabes qué, hermano? Tú apenas empezaste en la iglesia, tú no sabes nada, y por causa de mi actitud y manera de ser, él se pierde. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién ha pecado aquí? Yo, ante Cristo. Entonces mi responsabilidad es de ayudarle. Mire, hermano, yo sé bien que usted no entiende en este momento estas cosas, son cosas difíciles, pero mire, denme tiempo para enseñarle, para que lleguemos a la misma página. Y si el hermano o hermana es sincera, ok, enséñenme, hermano. Por lo que tiene que haber un balance, pero esto lo vamos a hablar más en la próxima reunión, ¿ok? Por lo pronto, gracias por su atención, que el Señor los bendiga y esté con nosotros, y entonces le damos oportunidad a cualquier persona en esta tarde, si acaso está sujeto a la invitación. Si usted no es cristiano o cristiana y quiere bautizarse en esta noche, estamos listos para ayudarle. Si aún todavía no entiende el concepto, estamos listos para sentarnos y explicarles bien todo. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y ha faltado ante Dios y necesita que pida oración a la congregación, estamos listos para orar por usted. Cualquier que sea su necesidad, mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.
241. Fuente de salud para todos, acercaos y ven a beber. Fuente dulce que de lo alto es, pronto ven y vida obtener. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todos, tienes sed, oye llamar, a tu alma puedes saciar. Agua viva brilla como cristal, fluye desde el trono de amor. Ya no tardes más mientras tiempo hay, de tu alma quita el clamor. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todos, tienes sed, oye llamar, a tu alma puedes saciar. Fuente que la peña cavada fue, hoy le llama a todos es para mí, también para ti, acercar con gozo a beber. Ven hoy gratis a